disculpen el pequeño retraso, pero estábamos ultimando papelitos de última hora, ¿verdad? Bueno, como saben, hemos convocado esta reunión para presentar el informe de coyuntura económica del segundo trimestre de este año, en la que, como siempre, José Miguel nos hará la presentación técnica, luego haremos algún comentario al hilo de la situación y, por supuesto, responderemos a todas las preguntas que ustedes entiendan que deban hacer. El micrófono sube la pestañita. Perfecto. ¿Qué tal? Buenos días a todas y a todos. En primer lugar, pues bueno, pues agradecer nuevamente, por supuesto, a COE que confíe el trabajo en Corporación 5 para establecer este informe de coyuntura, bueno, y a todas las personas que la asisten para intentar mantener una conversación al respecto de un informe actualizado a la mañana de hoy. Como siempre hemos intentado protocolizar, ya no solo planteamos la información de acuerdo a la encuesta de población activa, que siempre sale el último jueves del mes siguiente al trimestre cancelado, y sino que hoy, pues bueno, pues aparte se puede plantear también temas de actualidad como es la perspectiva de inflación, de cierre de inflación para el mes de julio, e incluso pues la contabilidad nacional que también ha sido publicada en el día de hoy. En este caso, pues vamos a hacer una breve presentación de los ítems más importantes que el informe de coyuntura plantea para finalizar con lo que estimamos que pueda establecerse como pronóstico y recomendaciones de actuación a la hora de plantear soluciones a los problemas descritos. Bien, como siempre, empezamos por los indicadores de demanda y precio. La matriculación de vehículos sigue en ascenso. Tengamos en cuenta que siempre hacia el mes de junio, de forma tradicional, hay incrementos en el proceso de matriculación. Suele pararse en los meses centrales del año para luego volver a retomar en los siguientes. Lo cierto es que, bueno, se ha ido poco a poco mejorando las cifras porcentuales, no así el valor absoluto, pero sí que ya estamos por encima de lo que sucedía en 2020, quedando todavía camino por recorrer a la hora de plantear la recuperación definitiva respecto a 2019. El otro indicador adelantado al ciclo, es decir, un indicador que nos permite conocer cuál es la programación a futuro, como es la venta de cemento, pues bueno, ha establecido una cierta estabilización en 2022, en los 6 meses del año que llevamos en 2022. Lo cierto es que, claro, 2021 generó un rebote lo suficientemente importante respecto a 2020, donde prácticamente hubo una detención absoluta, y 2021, pues bueno, pues repito, 2022, pues todavía también quedan márgenes por llegar a la cifra de 2019, pero que sí que se han detenido y estabilizado respecto a lo que sucedía el pasado año. En energía eléctrica, la gran protagonista del año, ya no solo por su consumo, sino por sus precios, aquí hay que tener en consideración que el consumo permanece estable. Eso significa que la estructura económica y la estructura social continúa con sus consumos. Lo que ocurre que en datos como, por ejemplo, el ofrecido hoy de la contabilidad nacional, se ve como el destino de rentas dirigido hacia ese tipo de consumo se ha incrementado. Esa es una de las razones por la cual el PIB ha incrementado de forma tan importante, porque hay mucha cantidad de renta que se destina a un consumo básico como es el uso de la energía. Lo cierto es que esto es un indicador que está muy pegado al ciclo en concreto en tiempo real, y lo que nos indica, repito, es que ha habido una recuperación total respecto a 2020 y una cierta estabilización respecto ya incluso hacia 2021. El índice de comercio al por menor salió en el día de ayer. Canarias va recuperándose afortunadamente tanto en índice de ventas como en el empleo. Justamente son las dos comunidades autónomas más turísticas las que en 2020 sufrieron el mayor descenso, y tanto en ventas como en empleo, y que si nos recordamos, siempre que analizamos este indicador, pues aparecemos siempre el primero o el segundo. Bueno, eso es lo que nos indica
es que todavía queda margen de recuperación, pero que afortunadamente hay recuperación. Y en este indicador, repito, tanto en ventas como en empleo, pues se mejora de forma ostensible. En ocupación hotelera, pues prácticamente todavía quedan 2 puntos por plantear lo obtenido a finales del 2019, pero bueno, estamos en torno al 64% de ocupación hotelera, en donde ya prácticamente toda la oferta está en puesta en circulación. Se vio en Semana Santa, que hay que tener en consideración que ese incremento tanto en febrero, marzo, abril, justamente procede de la Semana Santa, ese pequeño descenso luego en el mes de mayo y nuevamente esa recuperación en el mes de junio, planteada sobre todo por la cartera de pedidos que se espera mantener pues, a lo largo de los meses estivales. El principal, si no riesgo, si al menos incertidumbre, es lo que sucederá a partir de octubre, sobre todo respecto al consumo alemán de materia turística. El consumo británico, que eso después lo podemos plantear de forma más pormenorizada, que hay que tener muy en cuenta lo que son las paridades de las monedas. El que los británicos tengan una moneda diferente, además sobrevalorada respecto al euro, es una buena noticia para determinadas islas en Canarias. Que el alemán tenga el euro y más con los problemas que tiene de devaluación y de renta interna de su país, pues ahí sí aparecen esas pequeñas apéndices de incertidumbre que puede que la campaña de invierno pues pueda verse modificada a la baja, aunque bueno, esperemos que los peores pronósticos no se cumplen. El turismo, pues el 2021 fue el incremento porcentual por excelencia después de las restricciones, como si lo soltáramos literalmente, y después ya se ha ido estabilizando, pero si se dan cuenta, tanto en el ámbito nacional como en el ámbito extranjero, pues hay incrementos paulatinos en el valor absoluto del turismo. Es decir, aquello que se decía, que esto es importante, lo repetimos en varios lugares en el informe y lo hemos repetido en otras ocasiones, aquello que se decía que era un hándicap negativo para Canarias dedicarse a lo que se dedicaba, en este caso nos puede salvar incluso de la recesión económica técnica, algo que por ejemplo los Estados Unidos en esta madrugada ya entraron estadísticamente hablando. Es decir, ¿por qué? Porque garantizas un consumo que te suministra la demanda exterior y no depende de las dimensiones internas. Entonces, bueno, en ese caso, aquí el sector servicios relacionados sobre todo con el ocio, con el turismo, la restauración y el comercio, pues aparece como una importante variable a tener en cuenta, una importante variable positiva, mientras que en 2020, obviamente, es una actividad por excelencia que necesita la movilidad de las personas y si no tienes esa movilidad, pues difícilmente el negocio tendrá ningún tipo de éxito. El gasto turístico, es decir, porque no solo importa el número de personas que vengan, sino la renta que establecen en destino. Pues bueno, pues el gasto turístico todavía falta por llegar a las cifras de diciembre del 2019, pero si observamos, el gasto turístico es superior al segundo trimestre del 2019. El truco está en que la Semana Santa del 2019 no cayó en el mismo mes que en 2022. Pero bueno, es importante tener en cuenta desde que se permite a las personas moverse, el sector es lo suficientemente atractivo como para poder seguir albergando demanda. El gran protagonista, que está en la mañana de hoy, pues el indicador adelantado del INE nos ha dado, pues bueno, nuevamente un sorbo de realidad en relación a que se espera que la inflación para España sea del 10,8%. En Canarias siempre ha estado por debajo. Cuando es positiva, siempre ha estado por debajo. Cuando fue negativa a nivel nacional, en Canarias nunca fue negativa, era la comunidad autónoma con mayor inflación. Bueno, las razones las hemos explicado en otras ocasiones. Cuando se va a la baja, tienes más resistencia a la disminución por la dimensión de los mercados, pero cuando se va al alza, pues bueno, tienes una correlación con la tasa de paro, poder adquisitivo y transmisión de precios del exterior que hace que pues, se contenga en cierta forma la subida, más la presión fiscal, que es algo diferente en relación a, sobre todo al consumo. Lo cierto es que si a nivel nacional pues, ha subido del 10,2 al 10,8, pues podríamos, no hay ninguna razón para esperar que la inflación en Canarias no se incremente en los mismos términos. Y aquí, pese a que después hay
una diapositiva específica de recomendaciones, que hay que establecer una primera reserva, y es que las medidas que se han tomado para controlar la inflación, primero hay que tener en cuenta que la inflación esta, lo volvemos a repetir, no es de demanda. En 2021 era de demanda, es decir, las personas, como vimos antes, salieron con un 20% de ahorro atesorado, y eso, quieras que no, tensiona los mercados y los tensiona incrementando su precio, sino a principios del 2022 la inflación se ha convertido prácticamente en inflación de oferta, inflación de costes. Las inflaciones de costes no se corrigen con incremento de los tipos de interés solo, ¿bien? Eso es lo que le ha pasado a los Estados Unidos, esa es una de las razones por la cual ha entrado en recesión técnica. Y segundo, las inflaciones de costes tienes que albergar modificaciones tributarias. ¿Por qué lo digo eso? Porque las medidas que se han tomado a cabo, se han llevado a cabo sobre todo por parte del Estado central, es de garantía de rentas ante un contexto de crecimiento de precios. Es decir, el litro de combustible, el kilovatio hora, sigue siendo igual de caro, lo único que yo intento compensarte vía renta, pero eso no modifica a la baja el precio. Eso es, hay que tenerlo muy en consideración, porque justamente esos son los datos que nos da la inflación. Es decir, con todas esas medidas, solo si se dan cuenta ese pequeño escalón entre el mes de febrero, marzo, abril, eran los de los famosos 20 céntimos al litro. Es decir, fue muy atenuado, pero el mercado seguía acumulando incrementos en los precios. Entonces, bueno, desde esa perspectiva, pues aparece que hay una compensación de renta, pero repito, la inflación ahora mismo, salvo el incremento de los tipos de interés, no tiene medida alguna para controlar su crecimiento. De ahí que las expectativas es que siga creciendo. Si analizamos por grupos, aquí hay que tener en consideración que algo que nos debe al menos concentrar en nuestra ocupación, es decir, la renta de la familia se está destinando a 3 consumos de primera necesidad, como es el transporte, la energía y la alimentación. En transporte y energía, este es el dato en lo que va de año, pero si analizáramos el dato acumulado interanual, mientras que en transporte y energía estamos por debajo de la media nacional en lo que es el incremento del IPC, en alimentación estamos por encima. Bien, en Canarias está, pese a tener un índice de precios al consumo inferior, en alimentación estamos por encima, ya sea por el autoabastecimiento alimentario, por la cadena de valor que termina por impactar de sobremanera en lugares más limitados como es Canarias desde el punto de vista de la dimensión, pero hay que tener en consideración que gran parte de nuestra renta se está destinando a esas 3. Y cuando digo que gran parte de nuestra renta y cada vez más, significa que el resto de sectores cada vez menos. Bien, que es actividad principalmente privada. El Euribor, ya el Euribor nos estaba adelantando, independientemente de que la presidenta del Banco Central Europeo había anunciado que en el mes de julio iban a incrementar los tipos de interés. El Euribor ya se estaba adelantando a la jugada y ya había dejado de ser negativo. Esto no es que sea una buena noticia, pero no es muy natural en un contexto económico menos de crecimiento de inflación que los tipos de interés sean negativos. No es muy natural ni deseable. Entonces, es como la inflación. Una inflación adecuada es un 2%. O sea, una inflación negativa no es una buena noticia si viene porque se desploma la demanda. Si viene porque eres muy competitivo, sí. Bueno, pues con los tipos de interés pasa igual. Se ha ido adelantando y bueno, ahora con el medio punto de crecimiento de los tipos de interés, pues eso es lo que va a provocar es una cierta ralentización al crecimiento de los precios, pero no va a hacer que los precios disminuyan por las razones que decíamos antes, porque la inflación de oferta no solo se corrige con políticas monetarias. Si nos vamos al mercado de trabajo, este dato ya lo teníamos desde el segundo día laborable del mes de julio, del día de ayer conocimos la EPA, pues bueno, pues en este afortunadamente tanto el paro registrado como los cotizantes a la seguridad social se van recuperando, cifras récord que hay que tener en consideración que hay un gran empleador en nuestras islas que se llama administración pública, es un gran agente económico, que es 1/3 de nuestra economía, que ni es bueno ni es malo ni todo lo contrario, pero hay que tener en consideración que ese agente económico sobrevive gracias al 70% restante. Sobrevive porque justamente se nutre de recursos de la economía privada.
Esas dimensiones hay que tenerlas en consideración, sobre todo del papel de la administración, porque la administración no solo es un agente económico, sino que cobra precios en forma de impuestos, claro está. Lo cierto es que esa población afiliada, tanto en el sector servicios, que es lo que decíamos antes, un sector económico que ha ido evolucionando de forma positiva, como la propia administración pública, está alimentando al alza. Y esto se pudo ver en el día de ayer. El día de ayer, en donde la ocupación, por un lado, que creció de forma importante, ya no solo desde el punto de vista trimestral, sino interanual, el desempleo por el otro, que empezó a decaer de forma importante, hizo que la tasa de paro siguiera disminuyendo hasta el 17,7%. En la sobrealimentación del descenso, hay que tener en consideración, lo decimos en el texto, es por una caída también de la población activa, en 1.300 personas. Hay que tener en cuenta que 1.300 personas dejaron de buscar activamente empleo y eso alimentaba a la baja la propia tasa de paro. ¿Cómo se traduce esto en empresas? Bueno, pues aquí es donde donde hay que tener de la determinación de ese porcentaje que hablamos, economía pública, economía privada, en donde el número de empresas sigue creciendo afortunadamente, pero está todavía muy lejos de lo que sucedía en 2018 y en 2019. Es decir, la estructura económica. Por eso cuando decimos hemos recuperado la cifra del 2019, hay que tener en consideración que en 2019 se facturaban en Canarias 47.000 millones de euros y ahora se factura 41.000 millones de euros. Por lo tanto, no se ha recuperado en las cifras prepandemia desde el punto de vista del valor económico que tiene. Y eso, pues bueno, pues tiene otras segundas derivadas, que son la productividad, inflación, salarios, etcétera, etcétera. Y esta es la gráfica que normalmente incorporamos de forma recurrente para explicar que la tasa de paro depende del crecimiento económico y se ve cómo cuando hay crecimiento económico, pues hay menor tasa de paro, independientemente de legislaciones laborales, de tarifas tributarias, etcétera, etcétera. Y aquí, para acabar, nosotros hemos rebajado las expectativas de crecimiento económico para 2022 hasta el 5,9, en el entorno del 6%. Recordemos que hasta la fecha habíamos mantenido el 6,3, pero justamente los indicadores de morosidad, los indicadores de gestión de compra del sector manufacturero a nivel europeo que se han desplomado, los indicadores de sector de compras del sector servicios que han disminuido, y las expectativas que se tiene del no control de la inflación con la información que tenemos hoy, pues nos permite estar en el entorno del 5,9. Y en la tasa de crecimiento del 2023, que está cercana al 7%, sí es verdad que la hemos disminuido de forma considerable, porque esa recesión técnica que ha sido hoy una realidad en los Estados Unidos, en Europa puede que haya posibilidades de que se dé de aquí a final de año. En España, con cierto retardo, porque es una economía de servicios y se enterará más tarde. Y en Canarias esperemos evitarla, evitar esa recesión técnica, salvo que de aquí a final de año, a lo que nos tiene acostumbrado a la realidad, que suceda algo pues que nadie esperaba. Los riesgos de incertidumbre es que los precios no terminan por moderarse y no se está haciendo nada porque se modere, se está haciendo por compensar la disminución del suministro de inputs por el incremento de los costes de la energía, es decir, no todo se va a poder transmitir al precio final. Las condiciones financieras ya se han endurecido desde el punto de vista oficial, pues ahora probablemente esa oficialidad se va a trasladar a la actividad privada. La deficiente respuesta en materia fiscal es lo que yo entiendo que las administraciones intenten fortificarse desde el punto de vista de la tributación, pero será totalmente probable, por no decir seguro, que tendrá que aparecer ya la cascada de disminución de la presión fiscal de forma quirúrgica en determinados tipos de impuestos. La eliminación prematura de los incentivos económicos y sociales, eso es otro de los riesgos. Y después hay una asignatura bueno, que está ahí, pero que no se tiene la suficiente información ni solvencia, que es la implementación de los fondos Next Generation, que como mínimo el desembarco en la actividad privada pues no está dando los resultados que en un principio, al menos teóricamente, en todos los preámbulos, parecía que iba a dar. Y con esto yo ya me callo y el presidente de la COE pues planteará lo que considere. Muchas gracias.
Muchas gracias, José Miguel, por tu simplificación, ¿no?, en la presentación, que tiene muchas horas de trabajo detrás y mucho cribado de datos, ¿verdad? Bueno, yo quería hay un dato que José Miguel ha comentado sobre el peso de la administración pública en Canarias, es un 33%, ¿no? Entre un 23% de peso específico más un 9,30% de impuestos que pagamos. Eso cada vez el peso de la administración pública, fíjense ya que ya tiene más capacidad de empleo prácticamente pues, que los servicios financieros, igual aportación de PIB que todo el turismo, hostelería y construcción. Bueno, habrá que empezar a pensar que cuando hablamos de competitividad y de productividad, la administración pública tiene que empezar a comprometerse, ¿no?, a buscar fórmulas de ser más eficiente. Y una de las fórmulas, que es por lo que nosotros venimos permanentemente pidiendo, e iremos subiendo el tono en la medida de que veamos que no hay respuesta en la simplificación administrativa. La propia administración no puede ser más eficiente porque la ley de procedimiento administrativo, la ley presupuestaria o la ley de subvenciones son, por poner tres ejemplos solo, son de una severidad en la inspección previa, ¿no?, a las subvenciones, a las licitaciones, pero que luego, como todos sabemos, vuelven a inspeccionarlas posteriormente, por lo cual se está haciendo doble labor, con doble coste, con doble retraso, ¿no? Ni decir tiene también la afectación que está teniendo en las licitaciones. Por un lado, el 10% de las licitaciones no terminan bien, pues porque no nos presentamos los empresarios por falta de precio, por falta de garantías, ¿no? Y eso va siendo un problema porque cada licitación que se pierde, volverla a poner en marcha es volver a empezar a hacer el procedimiento desde el principio. Ya si yo no les quiero decir si la licitación que estamos hablando tiene un informe medioambiental que caducan con mucha facilidad y hay que volver a solicitarlo por parte de la administración. Decir que si valoramos los porcentajes de PIB de los sectores comparado con el porcentaje de empleo que tienen, los sectores menos competitivos que hay en estos momentos en Canarias sería el comercio, transporte, hostelería, y la que más estuvieran aportando son los servicios financieros, inmobiliarios y profesionales administrativos, así como la industria y la energía. Tenemos que trabajar en una línea de mantener todos los sectores en la misma productividad. Y luego hay otra rama que no hemos trabajado porque hemos pedido a José Miguel que nos haga una monitorización de ese problema que es el absentismo laboral, que se lo presentaremos a lo largo del tercer trimestre del año. Pero que les puedo adelantar que en Canarias en el primer trimestre de este año se han perdido 79.000 personas, no han ido a trabajar en el primer trimestre de año. Eso es aproximadamente el 8%, 8,6% de la población de trabajadores, cuando en España hay 1.400.000 y es un 7,1%. O sea que tenemos mayor afectación del absentismo laboral en Canarias que en el territorio nacional, con unos costes, como ustedes saben, ¿no?, de cerca de 14,5 € por hora, ¿no?, de coste laboral para las empresas, lo cual significa que estamos hablando de millones de euros que ya les digo, le daremos con claridad y rotundidad en el tercer trimestre del año, ¿no? Pero tampoco queremos dejar de valorar lo que hablaba José Miguel, ¿no?, del tema de los fondos Next Generation, los fondos europeos. Tenemos monitorizado esa situación, en este caso desde Madrid, y bueno, aunque se nota que hay un mayor nivel de puesta en marcha de convocatorias, todavía las resoluciones siguen siendo insuficientes y los fondos Next Generation en estos momentos podemos decir que no están llegando a la economía real, por lo cual se están quedando prácticamente pues, los grandes PERTES o en las propias administraciones públicas. Y eso que teníamos cuantificado, que podía ser en torno al 20% de los fondos recibidos,
no es una cantidad aceptable si lo que queremos con ellos es modernizarnos y recuperarnos, ¿no? Terminar diciendo que el ritmo de la ejecución presupuestaria tiene que subir. Estamos teniendo, cuando estamos hablando de datos, estamos hablando de situaciones presupuestarias, en la mayoría de casos, no de la ejecución presupuestaria. El gobierno, al parecer, el gobierno de Canarias ha llegado a un acuerdo dentro de la nueva financiación presupuestaria. Tenemos un porcentaje prácticamente el 4%, ¿no? De lo mismo que pertenecemos aquí. No hay nada especial que hayan hecho para Canarias, más allá que darnos lo que nos corresponde, pero ahora tenemos que valorar que de esa parte de más que nos ponen, hay un excedente, como saben, de 900 millones de euros que sobraron del 2021 por ejecución y que ahora se incorporan al presupuesto como parte de la liquidación provisional que se hace, ¿no? De los recursos de los impuestos, que como saben el Estado paga unas cantidades a cuenta y luego la liquidación final ajusta en positivo o en negativo. En este caso tuvimos la suerte, vamos a decirlo así, de que sobró algo de dinero y eso va a poder compensar la eliminación del fondo COVID, que eran más de 600 millones de euros, y de alguna manera pues el gobierno puede recuperar esa necesidad que todos creemos ya palpamos, incluso los números los están pidiendo, que es una rebaja del esfuerzo fiscal tanto de las familias como de las empresas de Canarias. Dicho eso, pues quedamos a disposición para cualquier pregunta que quieran. Sí, ¿no? Sí, buenos días. Perdona, que tenemos una aquí en directo, o sea, aquí en presencia, y después pasamos a la videoconferencia. Un buen momentito, ¿vale? Correcto, gracias. La situación de la inflación, vamos a ver, porque el consumo interno se está estancando, por lo que he entendido, y se mantiene gracias al turismo. Por eso Canarias se puede librar de la recesión, eso es lo que he entendido en el análisis. Y la inflación, ¿cómo va a influir en eso? Porque en algún momento se tendrá que parar. Es decir, o va a seguir creciendo, ¿hasta qué niveles calculan que va a seguir creciendo? No estamos en un contexto de hiperinflación, en ese todavía no. Eso son subidas muy bruscas de un mes a otro. Es cierto que el consumo interno derivado de la exportación de servicios, pues mejora la cuenta de resultados de lo que es lo que es Canarias. La inflación, pues se desconoce hasta dónde, quiero decir, no hay un parámetro específico, pero sí el ritmo de crecimiento. El ritmo de crecimiento no va a ser lo suficientemente grande, porque justamente grandes incrementos en la inflación es lo que te permite conocer su techo. Cuando la inflación va creciendo poco a poco, no hay techo alguno. De ahí la necesidad de, primero, el haber incorporado ya la medida de corte monetario, subiendo de 0,5 puntos porcentuales del tipo de interés, pero falta la otra pata. Por eso aquí se amortiguará lo que es la tasa de crecimiento de la inflación, pero no hay nada que la haga disminuir, salvo que se regularicen todo lo que son los flujos comerciales y como no podía ser de otra manera, que el conflicto armado en el corazón de Europa pues finalice también. Bajar impuestos. Hay que analizar la estructura tributaria y impuestos principalmente de corte indirecto que afectan directamente al precio final, que eso ya lo dijimos en la rueda de prensa del primer trimestre. Disminuir impuestos indirectos no significa que vayas a disminuir la recaudación, lo digo por dar tranquilidad pues a aquellas partes del mercado que piensan que la disminución de los impuestos disminuye recaudación. No siempre es así. Y después que tienes que ser muy quirúrgico. Y después en el otro lado, aspectos sobre la renta, pues sobre todo a las zonas más vulnerables, zonas sociales más vulnerables, tienes que modificar su patrón de comportamiento en rentas, porque lo que decíamos antes es que estás incrementando tu demanda en gastos, pero lo estás concentrando en 3 lugares concretos, que es transporte, energía y alimentación.
No, lo que favorece la inflación es dar rentas complementarias con altos precios. Eso sí favorece la inflación. Es decir, el que yo tenga un consumo de combustible determinado y que me compensen el incremento de esos precios, ahí sí es verdad que no detiene para nada el consumo. En el otro lado, tienes un problema de estructura de costes. Es decir, normalizas. La gente no consume bienes y servicios porque quiere, ni siquiera porque están baratos. Es decir, la gente consume bienes y servicios de acuerdo a lo que necesita. Si tú ese de acuerdo a lo que necesitas le modificas a la baja el precio, no significa que vayas a consumir más. Pero lo que sí es verdad que está datado es que más nivel de renta en un contexto de crecimiento de la inflación genera más inflación. Sí. No, por supuesto. Es decir, cuando hablamos de renta, en el texto, pues mira, gracias por la puntualización. En el texto, en los últimos, en las diapos no estaban, pero en el texto sí está lo del necesario pacto de rentas y pacto por la competitividad. Es decir, son dos pactos que hay que establecer con el objeto de o bien socializar las pérdidas o bien repartir adecuadamente las ganancias. Pero sí, es innegable. Yo creo que es un razonamiento conectivo que no se puede sostener no se puede sostener incrementos salariales al nivel de incrementos de la inflación, porque no hay estructura económica que te lo soporte, pero tampoco se pueden sostener poderes adquisitivos a la inflación si no hay una cierta correspondencialidad respecto a la renta que se recibe. Y ahí sí lo nombramos en el propio texto en donde es necesario y decimos cuáles son los términos en donde, tanto para rentas activas, rentas pasivas, incorporando no solo al sector privado, sino, como no podía ser de otra manera, al sector público. Sí, en esa línea, mientras te pasan el micrófono, decir que, como saben, ayer el gobierno vasco ya tocó la fiscalidad a la baja en el tramo autonómico del IRPF, por lo cual yo creo que poco a poco el gobierno central no le va a quedar otro remedio que valorar que es importante y necesario una reducción fiscal, como bien decía José Miguel, por un lado de indirecto, y por el otro de los impuestos, digamos, sobre renta, porque no solamente estamos generando un consumo irregular o un consumo que además se está basando más en el gasto de los ahorros, que no duran para siempre, sino que además, si seguimos así, lo que estamos haciendo es empobreciendo a la población. Entonces, nosotros lo que queremos es aportar riqueza, y yo creo que lo que ahí donde pedimos que la bajada de impuestos nos tiene que ayudar. En un contexto, disculpa, de recaudación récord. Sí, por eso. En donde ni siquiera se ha deflactado las tarifas. Ya que habla del pacto de rentas y de socializar pérdidas y ganancias, justificaría entonces eso el impuesto que ha creado el gobierno ahora a la banca de las grandes empresas eléctricas, empresas de energía. Eso por un lado. Y por otro lado, no entiendo bien lo de los impuestos indirectos, eliminar impuestos indirectos. Si no funciona el principio de subvencionar la energía, estos 20 céntimos que estaba comentando ahora, que no para el aumento de los precios, quitar impuestos indirectos sí daría más rentas, pero tampoco detendría la evolución de la inflación, que tiene otros componentes. Una estructura tributaria afecta a la estructura de costes de la producción. Entonces, una subvención no es lo mismo que una disminución de impuestos. Es decir, el que tú subvenciones los 20 céntimos por litro, lo que estás haciendo es, en un contexto de crecimiento de precios, que a ti como consumidor te resulte más sencillo. Pero el precio de origen, la estructura fiscal de la generación de ese precio, no la has modificado. Claro, por eso se alberga la posibilidad de que ya no solo sobre combustible, que no lo es todo, sino sobre el resto de bienes y servicios. Por eso digo, desde el punto de vista quirúrgico, no se trata de una disminución del IVA a nivel general o del IGI a nivel general, que también el asunto sería analizarlo, cuál va a ser el impacto. Entonces, desde esa perspectiva hay que tener en consideración que disminuir el coste fiscal de la estructura productiva disminuiría en la inflación, en combinación, como no podía ser de otra manera, con la otra gran política que es el incremento de los tipos de interés, que eso sí se desincentiva, es decir, lo que
acomodas rentas por un lado y desincentivas el consumo por el otro. Y respecto a las figuras fiscales de nueva creación, tampoco detiene absolutamente nada. Eso simplemente recauda para poder sostener pues, el gasto público adjunto que las necesidades actuales merecen. Es un factor demostrativo, bien, en donde hay un nuevo hecho imponible, en donde hay una nueva base imponible y por lo tanto hay un nicho de recaudación, pero esa recaudación no detiene para nada la estructura de costes. Justamente lo contrario, incrementa la estructura de costes. Y pese a los esfuerzos loables, o como mínimo por parte de quien les habla, de que no se traslade al precio final, hay otras formas de trasladar un incremento de costes al precio final, que es mediante la disminución de los costes de estructura de las empresas que se ven afectadas por esa tarifa impositiva. Y esa tal vez pues también es otra de los lugares en donde la administración pública tendría que poner especial cuidado, porque a lo mejor lo que mejoras o intentas mejorar por un lado, perjudicas por el otro. Sí, con respecto a los impuestos del sector financiero y el sector energético, son netamente recaudatorios y además, tal como se están gestionando, están acusando, ¿no?, por alguna manera, a esos dos sectores del problema que está generándose de beneficios empresariales. O sea, no terminamos de entender por qué se tiene que recargar un impuesto, porque una empresa cuanto más beneficios tenga, más impuestos paga y eso aporta exactamente igual al Estado. Y el problema está en que se quiere dar una especie de lección moral sobre los beneficios empresariales que nosotros por principio no aceptamos, ¿no? Porque primero, si lo aceptáramos para el sector energético, para el sector bancario, no nos quita que mañana vaya otro sector detrás y tengamos que salir después. O sea, que tenemos que ir a lo básico, es decir, la fiscalidad es la que es. Cuando tú comienzas un año a trabajar, tienes ya contada en tu presupuesto la fiscalidad que vas a pagar, que vas a soportar, y la regla de juego no se puede estar cambiando, aparte de la credibilidad que puede generar un gobierno que, lejos de solucionar los problemas, siendo más eficiente y reduciendo el gasto público, incluso, que como todos sabemos, lo tenemos valorado los empresarios aproximadamente en 60.000 millones al año, pues resulta que lo que hace es que sube 7.000, cuando tiene una bolsa de 60.000 a que le puede meter mano. Es un tema de voluntad política, nosotros ahí tenemos mucho que decir también y lo único que pedimos es que se preserve, que los empresarios, cuando estuvimos a las verdes en las crisis anteriores, hemos mantenido empleo, hemos mantenido empresas en todo lo que hemos podido y se nos ha alabado, se nos ha reconocido, se nos ha agradecido incluso lo que hemos aportado, y tampoco creo que seamos merecedores de esto ahora, desde el señalamiento de una situación que no podemos controlar nosotros, porque los precios en origen son los que son, y una cosa, o compras la carne al precio que te dicen cuando España no tiene carne para todos nosotros y la vendemos al margen normal que estamos vendiendo siempre, o lo otro no comprarlo y que se desabastezca el mercado, por lo cual es absurdo decir que nosotros algo que se pagaba a 2 euros lo cobrábamos a 2,5, ahora cuesta 6 y lo cobramos a 7, los porcentajes son los mismos, ganamos exactamente igual, pero el problema está en que todo está más caro. Yo no creo que ahí se tenga que identificar al empresario, menos en el último lineal, digamos, de venta, el que es el responsable de la inflación, ni mucho menos. ¿Preguntas desde... Perdón, aquí. Disculpa. No, por aquí, nada. Era en función de hablar de un sector en concreto, el inmobiliario, y su impacto en la economía. Tenemos una suerte de nueva burbuja inmobiliaria en cuanto a precio de venta de viviendas y también en los alquileres. El impacto del IPC que puede tener sobre la revisión de estos alquileres el año que viene puede ser pues, muy perjudicial para sobre todo las economías familiares. Si hablamos de incrementos del IPC por encima del 10% e incrementos en los precios del alquiler en consonancia, estaríamos hablando pues, de incrementos entre 75, 80, 90, 100 euros mensuales, lo cual a muchas economías familiares causaría un gran impacto y eso obviamente también sería negativo en el consumo. Pero también en el caso de las ventas de inmuebles, porque estamos en cifras récord, aquí en Canarias estamos en cifras que no se veían desde el anterior estallido de la anterior burbuja inmobiliaria, años 2006, 2007, en cuanto a venta de inmuebles. Además parece que tanto los grandes patrimonios del país como los pequeños ahorradores están desviando todo ese dinero a ese sector en concreto, es decir, al ladrillo.
hay mucha menor compra de productos financieros, hay menores inversiones, menor creación de empresas, menor número de, pues eso, de emprendimiento de negocios y un refugio de esas rentas como algo tan seguro, o que se veía tan seguro como en el año 2006 o 2007, como que la vivienda iba a seguir subiendo y subiendo, que es lo que está haciendo de nuevo este año. ¿Habéis entrado a analizar eso y el impacto real que puede tener a la vuelta del verano e incluso, sobre todo, de cara al año que viene? Independientemente de la opinión técnica que pueda tener José Miguel, vamos a ver, yo como empresario estoy muy orgulloso de pagar impuestos directos, ¿eh? O sea, cuanto más ganemos, más pagamos y más contribuimos. O sea, por lo cual no tengo ese problema, porque además el mercado nos pone a todos en nuestro sitio. Tampoco creo que las cantidades de ventas de inmuebles que se están dando, ni en porcentaje de valoración, ni en números sean tan grandes como la época del 2007, y que el impacto que pueda tener yo creo que lo recogerá el propio mercado, ¿no? Con su propia apuesta, digamos, de oferta y demanda, pero pondrá el precio en su sitio. Pero bueno, si tú tienes algún dato más o algo más profundo. Sí, pues... nosotros estimamos que por ahora no hay condiciones para una burbuja inmobiliaria. Es decir, el número de transacciones es muy inferior a la que se planteaba en 2007 incluso, donde hay mayor incrementos en la compraventa en las viviendas de segunda mano. Las de primera a estrenar son bastante bajas y tampoco hay tanta oferta en el mercado como para provocar una inflación, una burbuja inmobiliaria en esas características. Sobre un alquiler no es inversión, es gasto, y por lo tanto ahí sí es verdad que plantea preocupaciones, pero no por en sí, no por el hecho del mercado inmobiliario, sino por lo que arrastra la inflación desde fuera, porque las cosas son caras o baratas dependiendo del nivel de renta que se tenga. Y en este caso, claro, si los poderes adquisitivos no están siendo bien cubiertos, pues probablemente cualquier incremento en un consumo más, como es el de la vivienda, cuando hablamos de vivienda en el IPC, es vivienda, gastos, suministros, en donde se incorporan los alquileres, pues ni que decir, queda que es uno de los consumos inelásticos que terminará por afectar negativamente. Pero en el ámbito de inversión no consideramos que hay condiciones para una burbuja inmobiliaria. ¿Alguna pregunta desde las pantallitas? No. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias a todos. Buen verano, a aquellos que puedan coger vacaciones. De todas estaremos por aquí para lo que... Perdonar un momento, que no se me oía. ¿Se me oye ahora? Ahora se sí. te oye perfectamente, sí. Perdona. Perfecto. Bueno, yo solo quería hacer 3 preguntas o 3 aclaraciones. Se había dicho, se había comentado que la facturación en Canarias, así se había definido, en el 2019 eran 47.000 millones y ahora eran 41.000 millones. Lo que quería preguntar ¿es diferencia nominal o esa diferencia ya está corregida a la inflación, deflactada? Era una pregunta. Segunda pregunta, ¿se ha hecho un cálculo de cuál es el efecto del empleo público en Canarias y también los cambios en el cómputo del paro y del empleo que se tiene como consecuencia de los cambios que se han hecho en el empleo temporal, que ahora se denomina fijo discontinuo y no se computa, o lo que puedan ser las cuestiones de los ERTES o los ERES? ¿Qué efecto en porcentaje tiene sobre el incremento del empleo en Canarias, si es que se tiene calculado? Y también lo que se está hablando sobre las estismo, ¿hay alguna cifra de cálculo de la productividad, cómo ha evolucionado desde el 2019 hacia ahora, hasta 2022 en Canarias? Gracias. Respecto a la primera, sí, está ya a precios constantes, es decir, el dato de inflación, el dato de facturación del Producto Interior Bruto es a precios constantes, por lo tanto es como si, no sé, si incorporamos el efecto precios, obviamente estaríamos incluso aparejados a la cifra del 2019. Respecto a la ponderación de empleo público, está justamente en el informe, en la editorial, pues prácticamente, como decíamos antes, está en torno a un tercio de nuestra economía es empleo público. Hay islas, por ejemplo, las islas no capitalinas, en donde ese porcentaje se incrementa, y a partir de ahí, pues bueno, pues el 40% de la variable explicativa del crecimiento del empleo, como por ejemplo el que vimos ayer,
procede del empleo público. Entonces, claro, ahí está sobredimensionado, bueno, sobredimensionado en relación a las políticas de empleo que se plantean. Y respecto a la productividad, en ERTE realmente ya estamos en las 2.000, 1.700 personas, es decir, ahora mismo ya no es una variable afortunadamente significativa como lo era hasta hace más bien poco. Y en productividad, el último dato que tenemos es que en Canarias ha descendido un 6,5% lo que es la productividad, por la razón que decíamos antes. Tenemos mucho más empleo que en 2019, pero pues, unos 8.000 millones, unos 7.000 millones de euros menos que lo que teníamos en 2019. Entonces, bueno, el cálculo de la productividad aparente del trabajo nos da que ha disminuido un 6,5%. A nivel nacional ha disminuido un 4,5% y ya de por sí España lidera la del descenso de la productividad en Europa, y por lo tanto pues Canarias también plantea ese liderazgo, pero a nivel nacional. No sé si se ha contestado alguno, Pedro. No, iba en la línea esa que estaba la última cuantificación que teníamos, era el 6,5, y que junto con la tasa de paro que teníamos nos dejaba en una situación muy complicada. Pero bueno, tú lo has explicado perfectamente. Ok, gracias. Pues nada, pues muchísimas gracias a todos. Lo he gracias. dicho, buen verano, y a los que descansen y a los que estemos trabajando, pues que no sea leve, ¿vale? Cuídense. Vale. Adiós.